Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 en punto y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy, 6 de enero, Día Internacional de la Enfermera, el enfermero. Muchas felicidades por el trabajo y la labor que llevan a cabo todos ustedes siempre. Muchas gracias. El día de hoy, si usted es miembro de un colegio de médicos y requiere una de nuestras pláticas de las que ha visto aquí o de las que ofrecemos en Medical Legal Center, como un programa de capacitación para su gremio médico, no duden en contactarnos. Háganoslo saber a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto generamos una sesión especialmente para ustedes, reducida, con preguntas especialmente para su equipo médico. Todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles en YouTube. Puede entrar a YouTube, teclea Medical Legal Center y están ordenadas cronológicamente. También les recuerdo que esta semana se publicó nuestro podcast ya los martes, ya no los viernes como lo habíamos venido haciendo. Este martes pueden verlo tanto en Spotify, si quieren escucharlo en YouTube. Tiene que ver sobre un decreto publicado en Diario Oficial de la Federación, donde se reconoce el tema de la cirugía bariátrica, la cirugía de obesidad. Entonces, esa es mi opinión, ahí está mi comentario. Tiene grandes avances el reconocimiento de esta cirugía para que pueda ser incorporada al Sistema Nacional de Salud. No se lo pierda, está interesante. También dentro de nuestro programa ya tenemos a quien nos estará tendremos el próximo lunes de invitado con teoría al doctor Zurita. Él es médico cirujano general. El día 11 de enero nos hablará un caso médico y bueno, está muy interesante, no se lo vayan a perder, por favor, es parte de nuestro programa. Ayúdenos a compartir esta información con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Les recuerdo que nuestros programas en vivo son los lunes, teoría del caso, el miércoles, masterclass, y el martes, el podcast pueden ver, ese está grabado y pueden verlo en cualquier momento. Les recuerdo, no se pierdan ver YouTube, Medical Legal Center, ahí están todas nuestras pláticas. Ahora para mí es un gusto, ahora en el día del enfermero o enfermera, presentarles a alguien que es alguien que tiene mucha experiencia en el tema laboral especializado con los profesionales de la salud. Uno de mis podcasts que tendremos en las próximas semanas tiene que ver con qué nos deja la pandemia. Y esta pandemia nos deja dos temas, además de para profesional de la salud, el desgaste, que hemos visto dos temas que vamos a ver. Número uno, mayores demandas de responsabilidad médica. Y otra, lamentablemente, también rescisiones laborales. Y de ahí la importancia de presentarles hoy a nuestro invitado, a tener a nuestro invitado el día de hoy. Él es Víctor Franco, él es abogado, tiene una maestría en amparo, maestría en Derecho Constitucional, con mucha experiencia en temas laborales institucionales, más de 20 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y él nos hablará del derecho laboral y los profesionales de la salud. Víctor, muy buenas noches y gracias por aceptar. Buenas noches, licenciado Abraham, buenas noches a todos. Muchas gracias, Víctor. Pues un tema que, como reitero, que a todos nos llama la atención porque lo vamos a vivir, es uno de los efectos de la pandemia. Entonces, Víctor, sin más preámbulo, te dejo con el mejor público que somos profesionales de la salud y tú y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, estoy compartiendo pantalla, ¿sí la logran ver? Me ve perfecto. Ok, entonces iniciamos. Pues buenas noches nuevamente a todos. El día de hoy vamos a tocar los temas del derecho laboral y los profesionales de la salud. Por el tiempo que tenemos, quizá no abarquemos tanto, pero espero que sea de gran ayuda para ustedes.
debemos de tener en consideración que el derecho laboral es aplicable tanto para el empleado, trabajador, como para los patrones. Supongo que muchos de ustedes son patrones también y muchos son trabajadores, muchos están en el medio privado y muchos están en instituciones públicas. Entonces, el derecho laboral es aplicable a ambas partes, tanto al trabajador como a la fuente de trabajo. Y estos son parte de los temas que vamos a ver hoy. El primero es qué es el derecho laboral, qué es y cómo surge una relación laboral, tipos de contrataciones, obligaciones y derechos de los patrones y de los trabajadores, causales de rescisión laboral, las más comunes, y alguna información relevante sobre aspectos que he visto últimamente, que tocaremos el tema llegando a esa diapositiva. Bueno, ¿qué es el derecho laboral? Tal como lo refiere aquí esta diapositiva, pues es ese conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador, con el ánimo de que haya un equilibrio entre ambas partes y desde luego que se dé por la finalidad de concluir tanto obligaciones y derechos de ambas partes. A grandes rasgos, ¿qué es y cómo surge una relación laboral? La relación de trabajo surge por la prestación de un trabajo precisamente de un subordinado a una persona. Esto a través de una remuneración de salario que puede consistir en varios aspectos. Muchos de repente dicen, no, es que no era mi trabajador, pero las relaciones laborales se concretan incluso a veces desde que contratas hasta un pintor, un albañil en tu domicilio para terminar un trabajo que tú dices que nada más iba a ser por 2 días, pero al final de cuentas se dio una relación laboral, quizá no hiciste contrato, pero sí se da una relación laboral por el puro hecho de que tú ya lo estás contratando de forma verbal. En el artículo 20 refiere que se entiende por la relación de trabajo cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajo subordinado a una persona mediante la remuneración de un salario. Y nos refiere también como contrato individual de trabajo, cualquiera que sea la forma o denominación, por virtud de la cual una persona presta a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, que les reitero, se pueden dar muchas situaciones. Esto incluso, por la experiencia que tengo, logré ver muchos asuntos de médicos residentes, donde algunos criterios de circuitos laborales referían que sí había una subordinación, que sí era trabajador, que no solo era una persona académica en periodo de adiestramiento. Entonces es algo controvertido, ¿eh? También el derecho depende mucho incluso de la interpretación que le puedan dar las autoridades a los casos específicamente concretos que se estén tratando. Entonces vimos el contrato individual de trabajo, la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado que producen los mismos efectos. Pueden ser de acuerdo a los tipos de contrataciones. Existe tiempo y obra determinada. Existe el más común, que es el contrato indefinido o indeterminado, que es el que tiene la mayoría de los trabajadores en el país. ¿Qué significa esto? Que te doy un contrato porque considero que te vas a hacer, que vas a cumplir una gran mayoría, que tu deseo es laborar para tu patrón por mucho tiempo, ¿no? Entonces, precisamente por eso no le ponen un plazo para cumplir. Actualmente muchos patrones, ya con el miedo que existe, pues ponen periodos incluso de 6 meses, 5 meses, no sé, o dependiendo, si de verdad solamente ocupas a una persona de forma temporal, pues sí se hace un contrato por tiempo y obra determinada, de acuerdo al periodo que tú lo necesites.
Esto viene precisado en el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, entre las obligaciones de los trabajadores y de los patrones los prevén el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde se describen 33 fracciones y vamos a señalar única y exclusivamente las más comunes por la cuestión de los tiempos, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les son aplicables, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón, de su representante, a quien está subordinado durante el tiempo que está contratado, realizar su trabajo ejecutándolo con una intensidad, cuidado y esmero apropiados en el tiempo y lugar convenidos, es decir, cumplir estrictamente con lo que se pactó al momento de ingresar a laborar, ¿no? Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito de las causas que le impidan concurrir a su trabajo. Es decir, que no falte de forma injustificada, que debe dar aviso para no incurrir en una causal rescisoria, como pueden ser generar más de 3 faltas en un lapso de 30 días. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, en los siniestros, etcétera, que puedan ocurrir durante el desempeño del trabajo. Esos son partes de los más comunes de los trabajadores, ¿no? Pero desde luego que los trabajadores deben de cumplir estrictamente con todos aquellos aspectos que saben que para ello los contrataron, en el tiempo, lugar, forma que se pactaron. De repente suele pasar que algún trabajador dice, pues ahora ya estoy indispuesto, ya no quiero hacer esto. ¿Y qué pasaría ahí? Pues está incumpliendo una obligación. ¿Y qué se genera? Pues un desacato, una desobediencia hacia el patrón. Entonces, ello origina que incurra en una causal rescisoria que más adelante lo vamos a ver. Estos son, les vuelvo a reiterar, son algunas de las más importantes. Ahora vamos viendo el artículo 132, las obligaciones de los patrones. Aquí es donde a muchos ya de repente no nos gusta, ¿no? Dicen, proporcionar oportunamente a sus trabajadores sus útiles instrumentos necesarios para la ejecución de sus trabajos, debiendo dar estos con buena calidad, buen estado, reponerlos, tan luego como dejen de ser útiles o eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. Estas son algunas de las más importantes entre obligaciones. Ahora viendo la cuestión de los derechos, puedo decir, ¿y cuáles son los derechos? Pues eso de antemano, creo que la mayoría lo sabemos, por decirlo, el derecho de un trabajador, pues es que el patrón lo trate de una forma digna y respetuosa durante el desempeño de sus labores, que respete todo lo pactado también, no solo el trabajador está obligado a cumplir con lo que se pactó para el desempeño de su trabajo, sino el patrón también cumplir de forma estricta con todo lo pactado hacia el trabajador. Y que vuelve a hacer lo mismo, cumplir con sus pagos, cumplir con todas las prestaciones, cumplir con los horarios establecidos, no obligarlos a quedarse más tiempo, que suele pasar en muchos lugares, ¿no? Bueno, derivado de este tipo de aspectos, porque son temas muy largos y quizás hasta solo en un punto podemos tardarnos mucho de acuerdo a un caso concreto, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando de repente alguno de los dos deja de cumplir un aspecto? Tanto el trabajador o el patrón. Si el trabajador deja de cumplir con sus obligaciones, pues incurre en alguna de las causales de rescisión que prevé el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo 47 prevé cuáles son las causales rescisorias de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las causas por las que un trabajador puede ser despedido de forma justificada por el patrón sin que el patrón tenga responsabilidad.
El artículo 47 precisamente prevé eso. Dice que el trabajador o el patrón puedan rescindir la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Estas son las causales rescisorias más comunes. Que se dan durante una relación laboral. Y nos habla, por ejemplo, el artículo 47 en su fracción primera, dice que engañar el trabajador o en su caso el sindicato recomendado con certificados falsos. Esto se da regularmente cuando inicia la relación laboral, que alguna persona va a ingresar a laborar y presenta algún documento falso o apócrifo para obtener el puesto o incluso para obtener un mejor ingreso. Es muy común también, y sí se da mucho en el área médica. De repente sí llegamos a tener casos que, aunque no lo crean, con títulos falsos, de médicos, de maestría, etcétera, etcétera. Incluso en algunos estados llegaron a detectar algunos médicos que no eran médicos, quizás estudiaron la carrera, pero el título no era legal, era apócrifo. La fracción segunda, que es la más común, regularmente las causales rescisorias, el patrón siempre rescinde por la fracción segunda del artículo 47. ¿Qué significa esto? Que el trabajador durante el desempeño de sus labores incurra en faltas de probidad u honradez hacia su patrón, violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón o de sus familiares o personal de la empresa, incluso en contra de clientes, sin que medie provocación que obre en defensa propia. Esta, les reitero, es la causal más común. ¿Por qué? Porque la falta de probidad significa que el trabajador no se apegue a lo correcto. Entonces, si un trabajador se niega a hacer una actividad que sí le corresponde, desde luego que le van a decir, estás incurriendo en la fracción segunda del artículo 47 como causal rescisoria. Entonces, es un fundamento legal para poder rescindir o terminar la relación sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué quiere decir? Que el patrón te puede despedir si incurres en alguna de estas causales sin que él tenga responsabilidad. Desde luego que después sigue el juicio y tiene que probar él, pues, que efectivamente incurriste en esa causal, ¿no? La fracción tercera dice que cometió el trabajador en contra de algunos de sus compañeros, de acuerdo a lo numerado en la fracción anterior. ¿Qué quiere decir? Que también, si el trabajador incurre con violencia, amago, injurias, malos tratamientos en contra de otros trabajadores, también es una causal rescisoria que se encuadra en esta fracción tercera. La fracción cuarta refiere que el trabajador, al cometer fuera del servicio contra el patrón o sus familiares, su personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Esto también se da mucho, quizá no esté muy entendible, pero se da mucho cuando cuando el trabajador de repente trae ahí un problema con el patrón y el trabajador va y se desquita con un familiar fuera del centro de trabajo, aunque diga, no, es que lo golpeé, le hice esto, lo choqué, etcétera, etcétera, fuera de mi horario laboral, pues es una causal rescisoria y ahí está descrita en esa fracción cuarta. Les reitero, que todo esto, si un patrón lo rescinde, pues debe de probar la causa, que efectivamente haya sucedido. Entonces, si el trabajador comete cualquier acto en contra de familiares o personal directivo o administrativo, fuera del lugar de trabajo, también es una causal rescisoria, indistintamente que sea dentro del establecimiento o fuera. Otra nos habla ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas dentro de los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materiales y demás objetos, que también quizá piensen que no, pero sí es muy común, suele pasar que de repente la persona de intendencia, el de conservación, que se enojó con el jefe y va y quebra una ventana, va y quebra un vidrio.
Entonces, cometer esos actos de forma intencional, causando perjuicios materiales al patrón, indistintamente que digas, te lo pago, ¿no? Sabes que incurriste en esta causal. Entonces, es una causal rescisoria. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves sin dolo, pero con negligencia tal que esa sea la causa única del perjuicio. A lo mejor está medio confuso ahí la interpretación, pero hace referencia a la que acabamos de ver, a la fracción quinta, pero argumentando que si el trabajador ocasiona perjuicios de que habla la fracción quinta, es decir, contra maquinaria, contra algún objeto, propiedad del patrón, pero que estos sean graves. Aquí dice que aunque no sea aunque sea sin dolo, que no tenga la intención de causarlo, pero con negligencia, o sea, que sí tuvo un descuido, entonces también esa es una causal rescisoria. Les voy a poner un ejemplo, ¿eh? Era muy común que, por ejemplo, un chofer de ambulancia que trabajaba en una dependencia pública decía, ¿sabes qué? Es que yo al subirme, soy chofer, yo al subirme a un vehículo, eh, el riesgo es inminente. Todos sabemos que si te subes a un vehículo puedes chocar. Pues le decíamos, efectivamente, pero tú chocaste, pero ya sacaron el dictamen pericial y dice que rebasaste la velocidad permitida en la calle, que diste una vuelta prohibida, etcétera. Entonces, ¿qué hace eso? Que existió una negligencia, que indistintamente de que si hubo un riesgo, etcétera, etcétera, sí incurre en la causal rescisoria porque se acredita la negligencia de la persona. O sea, yo sé que sí puedes, el hecho de subirte a un vehículo, eh, chocar, etcétera, etcétera, pero existió la negligencia en el sentido de que rebasó de una vuelta prohibida o algún aspecto de esa naturaleza, ¿no? Otra es cometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Esto va muy encaminado a las anteriores, pero dentro del establecimiento, por decirlo, que le dejen encargado, no sé, un área, que se le incendie un área y que esa área de repente tenga problemas. Y muy común suele pasar de repente a lo mejor en áreas hospitalarias, sobre todo donde se manejen gases o productos químicos peligrosos, que por algún descuido inexcusable haya puesto en peligro la seguridad de las personas o del establecimiento, que haya prendido un cerillo, que haya provocado un incendio por descuido, etcétera. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamientos y acoso sexual en contra de cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Ojo con esto, porque no habla, por ejemplo, el acoso sexual no habla únicamente a acosar a un trabajador o trabajadora, ¿eh? Dice en contra de cualquier persona. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un usuario, que puede ser alguien que va pasando. Entonces, cualquier persona que esté dentro del establecimiento. Y actos inmorales o de hostigamiento, que pueden ser un sinnúmero de actos, ¿no? Que también es común. A veces pensamos que no se da dentro del servicio público, pero sí han existido muchos casos de abusos por parte de personal que se dedica a la salud en contra de derechohabientes y que van desde esa naturaleza. Incluso a nivel nacional, si se pone a investigar, han existido hasta violaciones, ¿eh? Pero sí actos de naturaleza sexual. Bueno, esas son las causales más comunes, desde luego, que el patrón debe de probarlas y debe de acreditarles la irregularidad. Si los rescinden por una causal de estas, pues el patrón debe de realizar un oficio rescisorio donde las acredite y les funde y motive legalmente la causa rescisoria y desde luego que les pruebe que el motivo por el que los está despidiendo está debidamente probado. Entre otros, viene revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado. También esto de repente suele pasar mucho, ¿eh? Una vez tocó precisamente de una persona que
reveló algunas cuestiones y lo hizo mediante una plática en un área y pues fue grabado. Entonces sí es común también. O suele pasar que cuando ya andan medios peleados el patrón y el trabajador, sobre todo cuando son allegados, que de repente se va y empieza a revelar algunos aspectos. Suele pasar incluso en empresas donde tienen muchos aspectos de seguridad con carácter reservado, como secretos, que a veces ese secreto es la base del éxito y que de repente lo revelan, ¿eh? Me pasó hace poco, una persona me quiso contratar para poner denuncia a un trabajador que se fuera a un outsourcing y sacó toda la base de datos de los clientes y se las pasó a muchos que entre ellos, ya que investigué bien el tema, pues ahora sí que vale oro es tener esa información. Y esta persona la divulgó en Facebook, en todos lados, ¿eh? Obviamente cobraba a los interesados porque hacía campaña, ponía en Facebook, si te interesa, llámame y yo te proporciono toda esta información. Desobedecer el trabajador al patrón sin causa justificada, negarse a adoptar medidas o seguir procedimientos indicados para evitar enfermedades. Pues esto también es muy común, ¿no? Y actualmente creo que lo estamos viendo, porque cuántas veces no ha sucedido, y más cuando inició esto del COVID, que muchos de los patrones comenzaron a querer rescindir a los trabajadores, argumentando que se estaban negando, y los trabajadores también con su defensa argumentando, pues es que no me hace el equipo, tengo miedo de contagiarme, etcétera, ¿no? Tengo alguna comorbilidad. Y parecía ahí una controversia donde decías, pues quién tiene la razón. El problema aquí es que el patrón es el poderoso y de repente él puede aplicártela y hay un principio general de derecho que dice que el que puede lo más puede lo menos y puede rescindirte. Entonces, indistintamente que no haya tenido la razón en su momento, pues ya pasó a perjudicarte, ¿no? Te vas a la demanda laboral, a lo mejor sí lo ganas, pero pues ya mientras ya causaron un perjuicio. Concurrir el trabajador en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico. Esto también es muy común, ¿eh? Y sobre todo en las instituciones públicas y privadas también, que sí se ha dado el caso, que incluso a veces hasta en plena cirugía se detectó que personal que se dedica a la salud, tanto médico, personal de enfermería, estaba bajo el influjo de algún narcótico o en estado de embriaguez. También es muy común, es una causal de rescisoria que nosotros ya sabemos más o menos cómo pelearlas y pues siempre estamos ahí al, al pie del cañón con todo este tipo de casos, ¿no? Pero sí es muy común, es muy común para tratar de evitar este tipo de actos. Aquí habla la fracción 14ª de la sentencia ejecutoriada que ponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de su relación de trabajo. También suele darse de repente no es tan entendible, pero esta es cuando el trabajador es detenido porque cometió un delito, aunque no sea producto de la relación laboral. Que él por andar fuera se dedicaba a otras cosas, traía un arma, vendía droga, chocó, mató a una persona y lo condenan y emiten una sentencia que le impida continuar con su relación de trabajo, es una causal rescisoria. Mientras está detenido, hay una suspensión laboral, hay una suspensión laboral donde no lo deben de correr, pero ya no le genera ningún derecho. Ahora sí que es una suspensión, se queda como en stand-by durante el tiempo que dure el proceso, hasta en tanto no dicten sentencia. Si la sentencia es absolutoria, el trabajador puede regresar a laborar sin ningún problema. Solamente no se le contabiliza el tiempo que dejó laborar, pero si la sentencia impone una pena de prisión al trabajador, pues puede ser rescindido. Es una causal rescisoria sin responsabilidad para el patrón. Esta dice la falta de documentos que exigen las leyes y reglamentos para la prestación de servicio cuando sean imputables al trabajador y que exceda el periodo que refiere la fracción 4 del artículo 43. Estamos hablando exactamente de lo que referimos anteriormente, ¿eh? Donde de repente el trabajador
ingresó con documentos apócrifos, etcétera, o que, por ejemplo, aquí hace referencia que tiene uno que de repente ese ya no existe. Y dice las análogas a las establecidas en las anteriores, las parecidas, pero que sean graves y de consecuencias semejantes. Bueno, estas son las causales resorias. Les referí anteriormente que el patrón debe de probar esas irregularidades. No es solamente decir yo lo puedo y te voy a rescindir, o sea, tiene que probar ese acto. Creo que todos los patrones deben de considerar mucho porque emitir un oficio rescisorio, pues sí trae consecuencias graves, sobre todo más porque dañan un núcleo familiar, de repente el médico que si solo dependía de ese salario o la enfermera, etcétera, entonces se pone complicado, ¿eh? Bueno, pasamos a otro tema que viene siendo como información relevante, la devolución de fondos de cesantía en edad avanzada a trabajadores IMSS, que desde el año 2015 ya no los regresan, ¿eh? Ha habido algunos aspectos de opción donde sí se ha logrado regresarlos, pero actualmente ya cumpliendo los 60 años de inmediato, el gobierno federal les está quitando esos fondos. Esto es única y exclusivamente para trabajadores del IMSS que se hayan jubilado y que quieran retirar su afore y que no les regresan la cesantía. Sí hay algunas estrategias legales, no muy comunes, pero sí es posible que se regresen, ¿eh? Entonces eso para que lo tomen en consideración. Para los que trabajan para el ISSSTE tiene una problemática enorme ahorita en la cuestión de pensiones. Una es que ya se la saben todos, les cuantifican con UMAS, debiendo ser con salarios mínimos, y los montos se elevan muchísimo. Entonces, un alto porcentaje, me atrevo a decir que entre un 85 a 90% de trabajadores jubilados del ISSSTE tienen esta problemática. Nosotros sabemos cómo revertir eso para que les cuantifiquen bien sus pensiones, para que haya compatibilidad de pensiones, porque también fallece un trabajador o una trabajadora, y si el cónyuge trabajaba dentro de la institución, les dicen, no, pues es que rebasas el tope, no te doy la pensión, pero les dan una cantidad muy, muy, muy menor a la que realmente deben de percibir. Entonces, también esto de la compatibilidad de pensiones, los trabajadores del ISSSTE, si fallece el cónyuge estando jubilado o estando activo y el cónyuge supérstite o el que sigue existiendo, sigue laborando, sí le deben de dar la pensión que percibía la persona finada, ¿eh? No lo hace el ISSSTE, siempre la niega, o sea, no te niega como tal el documento, te dice que sí tienes derecho, pero no te lo otorga. Entonces, todo este tipo de aspectos también sabemos cómo revertirlos. Compatibilidad de pensiones calculadas en UMA, y otro punto muy, muy atractivo para todos aquellos trabajadores que estén a punto de jubilarse del ISSSTE y que hayan firmado creyendo que el bono que les iban a dar era muy superior al artículo 10º transitorio. Actualmente hay la posibilidad de lograr revertir eso. Todos aquellos que se hayan firmado, existe la posibilidad de poder revertir y se vayan jubilados con el artículo 10º transitorio, pero siempre y cuando no hagan el trámite, no acepten el bono, hay que demandar. Pero sí existe esa posibilidad ahora sí que corran la voz en eso, porque son aspectos donde les puede beneficiar mucho, que nos ha tocado ver que de repente podías hacer una pensión de 25,000 pesos, y si firmaste para obtener ese bono, te dan un bono de 2,803,000, pero una pensión de 6,000, 8,000 pesos. Entonces, muy, muy bajita. Bueno, es todo de mi parte. Espero haya sido útil la información que tocamos hoy. Son temas que entramos de forma muy general, pero creo que les sirven mucho, sobre todo a todos ustedes que están ahorita laborando y más en esta situación que está pasando el país. Estoy a sus órdenes, está mi correo electrónico, mi número de teléfono, y con el licenciado Abraham, desde luego, puede ser la vía de contacto. Muchas gracias, Víctor. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Hay muchas, entonces solamente me ayudarías a dejar de compartir para vernos los dos y empezamos.
Dice, muchos médicos estamos contratados por outsourcing. ¿Por qué cuando les conviene estamos como prestadores de servicios, pero ponen horarios, días festivos, no les pagan conforme a la ley? Pero si no vas, te lo descuentan. Y trabajamos 10 horas de lunes a sábado. Esto se da en farmacias con consultorio anexo a farmacia. ¿Qué opinas, Víctor? Pues ahorita con todo este tema de las outsourcing, definitivamente que sí se puede pelear incluso la relación laboral. A lo mejor no logro aterrizar porque no me ha tocado ver ninguna contratación de outsourcing. Supongo que es un hospital privado, pero también se está dando en el servicio público, que puede ser como algo de que nos puede sorprender, pero sí se ha dado. Entonces, definitivamente, pues que es algo que no debería de ser, que el trabajador debe ser contratado de forma directa, y considero yo más a alguien que trabaja para la cuestión de salud. Si hay forma de que puedan decir, de que puedan alegar sus derechos, y sabes qué, estoy contratado con outsourcing, mi salario es mayor, no me están pagando las prestaciones como tal, y si hay algunas formas de poder solicitar mediante un juicio laboral ese tipo de aspectos, ¿eh? Excelente, Marta. Patricia O'Brien dice, ¿durante cuánto tiempo se puede hacer contratos determinados o temporales? Es decir, ¿se puede hacer por años? Sí, sí se puede hacer, pero se sobreentiende. Los contratos, la naturaleza de ellos, por ejemplo, el tiempo de obra determinada, es muy común, ¿eh? Hay patrones que si quieren hacerlo así, que dice, te lo hago por un año, luego por otro año, la autoridad lo va a considerar indefinido, porque es, oye, ¿cómo me lo estás cortando por un año? Ya tengo 5 o 6 años laborando. La autoridad va a decir, ¿sabes qué? Era un contrato indefinido y tú quisiste sacar ventaja como patrón, entonces se va a convertir en definido. Por decirlo, la naturaleza del contrato es, ahorita hay pandemia, sí pudo haberse dado que muchos lugares dijeran contrato personal por el tiempo que dure la pandemia, y te hacen contratos a lo mejor de 6 meses y te lo vuelven a hacer por otros 6 en tanto se acabe esto. Pero aquí sí es entendible por la naturaleza. Pero si te lo hacen por un año, otro año, el patrón sí los puede hacer. Pero al final de cuentas, si por algo llegan a demandar, te tiene que contabilizar desde el primero que iniciaste, contarte la antigüedad hasta el último. Excelente. Víctor, ¿me ayudarás a dejar de compartir pantalla? Es un botón rojo. Dice dejar de compartir para podernos ver los dos. Eso, perfecto. El doctor José Luis Martínez de Monterrey dice, cuando el trabajador falta a laborar sin justificación de por medio, ¿el patrón está obligado a pagar esos días? No. El trabajador, si falta de forma injustificada, el patrón no está obligado a pagarle esos días, y más porque precisamente es de forma injustificada. Si de alguna forma justifica, y es muy difícil, debe ser una incapacidad, algo así, entonces eso lo eroga a los servicios de salud, pero no está obligado el patrón a cubrirlos, ¿eh? María López dice, desde el Estado de México, dice, trabajador de base institucional, cuando pide permiso o periodo vacacional se le niega porque debe ser con anticipación, pero si es urgencia personal, ¿qué se debe hacer? Sí, es un tema medio complicado, y más ahorita porque muchos empezaron a tratar de pedir licencias, entonces empezaron incluso a negarlas precisamente por la cuestión de la pandemia, Pero pero vacaciones, pero en algunos otros casos, perdón, no, no, está bien, adelante, adelante. pero en algunos otros casos personales, definitivamente el sindicato los debe de apoyar. Aquí puede correr el riesgo de que el patrón también tiene la facultad, aunque venga en el contrato colectivo, decir, no te lo otorgo porque considero que no estamos en aptitud, porque no tengo plazas, porque no tengo esto. Entonces el patrón sí tiene de cierta forma una facultad discrecional para otorgarla o no. Graciela Ortiz, si es obligación del patrón proporcionar, entre otros, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, ¿por qué se culpa al gobierno en esta pandemia? El no entregar los instrumentos necesarios para tener pacientes COVID-19. O sea, dice que si el patrón, es obligación del patrón entregar los medios, ¿y por qué se culpa al gobierno? Exacto. Pues precisamente porque supone que el patrón aquí en este caso supongo que es el gobierno federal, entonces se culpa al gobierno argumentando, tu gobierno federal como patrón no has entregado los insumos, no has entregado esto, hablando de hospitales
Sí, federales o del IMSS, pero gran exactamente, parte de los servicios de salud, Víctor, son estatales. O sea, el exactamente. tema es que le echan la culpa al gobierno federal, y digo, no es que esté a favor ni del gobierno federal ni estatal, pero la gran parte de la atención médica es obligación, digo, la tienen los hospitales estatales. No, definitivamente, ¿eh? Yo creo que aquí la mayoría de la gente quizás se confunde porque habría que ver el hospital público de quién depende, si depende del Estado o depende de la federación. En este caso, pues el responsable al final de cuentas viene siendo el mismo gobierno, pero en uno es estatal y en otro federal. Gobierno de la República o gobierno del Estado donde se ha surgido la problemática. Sí, yo creo que aquí a lo que se refiere es un tema, Víctor, y bueno, yo te lo comparto, hay un podcast que estamos hablando de eso, que el Estado podía haber declarado el estado de contingencia sanitaria, que no lo declaró, declaró este híbrido que fue la emergencia, Sí, y al haberlo hecho, la obligación de proporcionar la atención médica quedó. O sea, si hubiera decretado la contingencia, es decir, conforme mi capacidad, hasta donde tenga mi capacidad instalada, pues hasta ahí sería su responsabilidad, pero no haberlo hecho, tiene la obligación y no puede decir que no tiene oxígeno, que no tiene nada, porque no declararon la contingencia. Luego entonces a lo que vamos es que podría demandarse la responsabilidad patrimonial al Estado por no contar con todas la infraestructura para hacer frente a este tema, que es un tema controversial, pues, pero en estricto derecho creo que así podría ser. Guadalupe Flores, en los casos donde hay presentación de documentación falsa o se utiliza la cédula de una persona titulada en dichos documentos, ¿qué sanción se debe aplicar? la sanción administrativa es una causal rescissoria, pero regularmente, aparte de eso, le presentan una denuncia por la exhibición de esos documentos que son apócrifos y que no saben cómo los obtuvo, pero van de la mano, ¿eh? Regularmente una persona que hace esto y que es un trabajador al servicio público, una lo rescinden, otra le abren proceso la Secretaría de Función Pública y lo mandan a denuncia penal por el posible delito que haya cometido. La doctora Enriqueta León de Pachuca, quien le envía un saludo, dice, ¿qué implica que el patrón al contratar a un trabajador le exija dejar a partir de su contratación una renuncia firmada? ¿Tiene el trabajador posibilidad de defenderse en este caso que lo renuncian? Sí tiene, ¿eh? Y sí ha habido muchos casos donde últimamente las juntas de conciliación argumentan que efectivamente, pues no es posible. ¿Qué se hace en esto? El medio idóneo para defenderse es con una pericial caligráfica grafoscópica para ver la antigüedad de las tintas, tanto la que va a estar arriba como la que va a estar con la firma de que los tiempos no van a ser los mismos. La donde está la estampada la firma va a tener una mayor antigüedad que lo que hayan plasmado al inicio de la hoja. Entonces sí hay forma de defenderlo, ¿eh? Sí es complicado, pero sí hay forma. María del Pilar Ceballos dice, ¿es válido negarse a viajar mientras está en semáforo rojo por COVID-19? Ahora bien, ¿es legal contratar a la gente con contratos mensuales o trimestrales? Sí es legal, les reitero, de acuerdo a la naturaleza, pero, por ejemplo, si lo hacen reiterativo, una empresa, por decirlo, un taller mecánico que contrata una persona con contratos mensuales por un año, desde luego que se entiende que lo hacen con el único y ánimo de favorecerse como patrones, y si llega a haber algún conflicto entre ellos, pues les van a decir que es indefinido, indistintamente de que hayan tenido todos esos contratos de forma temporal mensuales por el tiempo que haya durado la relación. Y el tema de es legal viajar en COVID-19, pues mientras no esté decretada la contingencia, así es. Lucio Becerra, ¿qué opinas sobre ingresar al IMSS pagando la cláusula 40? ¿Valdrá la pena? ¿Puede quebrar el IMSS? Ingresar al IMSS pagando la cláusula 40, Sí. acá hay, a ver si, bueno, no recuerdo con exactitud a qué se refiere la cláusula 40, pero ingresar al IMSS con la cláusula 40 no me... Bueno, a ver si ahorita el doctor Lucio Becerra nos aclara otra vez la Mejor que pregunta. nos aclare Vamos a a qué hacer. hace referencia rápido. María del Pilar Rivera, para los trabajadores del IMSS, si me jubilo después de los 60, ¿qué pasa con el monto de cesantía y vejez? Ahorita el gobierno federal desde el año 2015 ya no regresa ese monto, es el tema que toqué hacia grandes rasgos, no lo regresa. Si hay algunas formas de que lo están regresando, solamente 2, 3 despachos lo han conseguido, pero ese lo agarra la Tesorería Nacional
y se queda con ellos. Argumenta que es para gobierno federal y que el trabajador IMSS tiene ya su pensión en su doble carácter como asegurado y como jubilado. El doctor Francisco Rafael, el doctor Cuevas, le manda un abrazo fuerte, él es cirujano general en la Ciudad de México, y dice, en servicio público hay quienes laboran muchos años con nombramiento de confianza y les niegan la basificación obligándolos a trabajar más horas que el personal de base. ¿Qué opinas, Víctor? Pues definitivamente no les deben de negar la base, y eso de obligarlos, pues es un acto muy común, pero definitivamente es ilegal, ¿no? De antemano me consta que los hacen trabajar muchísimas horas y forzosamente con amenazas de correrlos. Es un acto ilegal y sí se puede controvertir también en las juntas. Incluso si una persona no está de acuerdo con eso, el propio trabajador puede darse por despedido y tiene 30 días para demandar, rescindiendo él mismo la relación laboral que lo une con su patrón. Jesús Ramírez, ¿la jubilación será económicamente mejor para los trabajadores que se jubilan ahora que el salario mínimo ha incrementado? Esto en el ISSSTE. Pregunta. No, es una de las problemáticas que les comenté también. Se supone que con el salario mínimo se incrementaban las pensiones, crearon las sumas para bajar precisamente las pensiones. Entonces, definitivamente no es mejor con salarios mínimos y anteriormente estaban mejor cuantificadas que las actuales. ¿Ante quién se pueden reclamar los derechos, dice el doctor Cuevas, como trabajador? Del ISSSTE, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y sí son viables, en un alto porcentaje se ganan. Yo creo que un 90% de viabilidad que le incrementen el monto de su pensión si está indebidamente calculada. Bernadette Casillas, a quien envío un saludo, dice, es una situación inédita, solo espero que los patrones descubran la manera de retribuir a los trabajadores de la salud por su digna labor. José Hernández, hay médicos que trabajamos dando clases en universidades locales por varias horas al día bajo control semestral durante 10 años, sin derecho a IMSS, incapacidades y demás prestaciones. ¿Se puede hacer algo o es correcto? Sí, se puede hacer algo, se puede demandar argumentando el pago por todo ese tiempo de cuotas, tanto a IMSS como a Infonavit. En la Ley Federal del Trabajo, las prestaciones prescriben un año hacia atrás. A lo mejor si le deben salario, solo un año, pero las otras de seguridad social sí pueden ser reclamadas desde que ingresó. El doctor Mejía dice, al tratar de recuperar mis afores después de 10 años me comentaron que habían sido retirados por el gobierno. Soy médico del IMSS. ¿Qué procede? Está jubilado, dice, ¿verdad? Sí, Sí, sí. efectivamente, están quitando esos recursos, se van a la Tesorería Nacional, no debería de ser, hay una controversia muy grande ahí, pero tienen aproximadamente 2, 3 años que están quitando los recursos en cuanto cumplen 60 años y ya no lo están regresando en la vía judicial. También los hospitales particulares tienen su responsabilidad de proporcionar los instrumentos necesarios para desempeñar su trabajo al personal que labora, sobre todo en primera línea. Absolutamente, ese comentario de Bernardo Casillas. Teodula Saavedra dice, gracias por la presentación. ¿Qué opina de lo siguiente? Sin cerrar los ojos a la realidad, en la propia Secretaría de Salud, ¿qué deben poner el ejemplo específicamente en medicina legal? La contratación de personal a que le llaman temporal no gozan de las mismas prestaciones y derechos de los que llaman personal de base. ¿Qué opinas, Víctor? Ellos pueden reclamarlo y sí es también un alto porcentaje viable de que le restituyan sus derechos y que los consideren con los mismos derechos que los demás, porque es una discriminación y si están contratados hacen un trabajo. Ahora sí que el principio general de derecho a trabajo igual, salario igual. Si él hace lo mismo que yo, me debes pagar lo mismo. El doctor Guerrero dice, si iniciamos como trabajadores eventuales y nos basificaron, los años de contratación eventual cuentan para antigüedad y jubilación, e incluido residencia, servicio social. La residencia no, ni el servicio social, porque se supone que sí son programas académicos o precisamente servicio social. En algunos lugares sí los han ganado, porque hay algunos defectos legales, mas sin embargo, no debería de ser, ¿eh? No debería ser y no deben de contar, solamente en cuanto inicia la relación laboral a partir de ahí. Desde eventual. Así es. Lisette López, desde Guerrero, en caso de que los trabajadores de contrato tenemos derechos laborales, y otra, ¿generamos antigüedad aún con contratos laborales de 6 meses? Ya Sí, lo sí, comentaste que sí. sí se genera, además si es continuada lo que decimos, que lo pueden estar haciendo así, de repente tienes 2, 3 años, 5 años, se debe de contabilizar indistintamente de que se corten los contratos.
A ver, muy buena pregunta del doctor Tachiquín. A ver, dicen los OPDs. Tú te recordarás, Víctor, que en 1997 se desconcentraron los servicios de salud a los estados precisamente a través de OPDs. Y estos OPDs, dice, las entidades que sustentan como servicios de salud, porque está la Secretaría de Salud, la rectora, y está a su vez el secretario de Salud, a su vez es el director de los servicios de salud, que es la que presta los servicios. ¿A quién le corresponde la gestión y el suministrar recursos económicos y de insumos? Debe ser al gobierno del estado de donde esté el domicilio de ese OPD. Exacto, exacto, completamente de acuerdo. Tiempo que se deben de reclamar el concepto de cesantía y vejez después de jubilarse. 10 años, prescribe a los 10 años. Dice la doctora Montemayor, muy interesante plática, pero usted no manejó la condición de género, donde la jubilación es muy diferente en su manejo si se trata de una mujer o de un hombre, donde tanto en el ISSSTE como otras unidades no consideran que si la trabajadora fallece se le tenga que otorgar el pago a alguien de su familia y dan por sentada la relación. Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, efectivamente hay una discriminación, pero ya ahorita hay muchísimos juicios que sí se ganan, porque si fallece la mujer, al hombre le niegan la pensión, le dicen, ¿sabes qué? Tú eres hombre si fallece la mujer, ella basta con que acredite, perdón, si fallece el varón, la mujer basta con que acredite la defunción con un acta para que le otorguen el beneficio, y al varón le dicen, no, falleció tu mujer, debes de estar totalmente incapacitado y debe de haber dependencia económica de la afinada hacia ti. Entonces es muy difícil probarlo, pero sí se gana por discriminación, se han ganado muchísimos casos. Últimamente ya lo están entregando de forma administrativa precisamente por tantas demandas en contra. El doctor Simón dice, ¿qué sucede con todo el personal que trabaja para la Secretaría de Salud, más bien para los OPDs, Servicios de Salud, de manera de contrato y pasan los años y no se formaliza, habiendo fallecimientos por COVID y no se tiene ningún derecho? ¿Por qué pasa eso? Somos obra barata para el gobierno. Si yo tuviera una empresa X, si tuviera así a los trabajadores, de inmediato me cae el IMSS y más dependencias para defender los derechos del trabajador. Y por eso no pasa así con los trabajadores de los servicios de salud que tienen años y años con la esperanza de que se formalicen. ¿Qué opinas, Víctor? No sé específicamente a qué unidad se refiera. Tamaulipas. Se me hace muy, De servicios de salud. se me hace muy raro que suceda, pero efectivamente muchos gobiernos del estado no se regularizan bien, tienen muchas fallas administrativas, mas sin embargo, sí existe un medio para poder obligarlos a que les reconozcan todos sus derechos y sobre todo eso en caso de fallecimiento, claro que sí hay una instancia judicial donde sí pueden hacer valer sus derechos y se los deben de reconocer. Lucio Becerra, ¿sería cuando uno se inscribe directamente para pagar un monto X después de que tienes tus semanas completas y reactivarte para terminar hasta los 60 o 65 años? ¿Me puede repetir la pregunta? Que sería cuando uno se inscribe directamente, dice, para pagar un monto X después de que tienes tus semanas completas y reactivarte para... Se llama modalidad 40. Modalidad 40, así me lo están diciendo. Sí, se llama modalidad 40 y esto a los 55 años, cualquier asegurado que se haya tenido, de acuerdo al régimen que haya elaborado, puede ser ley 97 o ley 73, la 97 les aplica a todos los que entraron a partir del 1 de julio de 1997 a la fecha, y la 73 basta que con una semana antes de esa fecha hayan cotizado una semana para ser acreedores. Los únicos que pueden hacerlo son los que aplica con ley 73, ley 97 no, ¿eh? Ok, ya varias personas nos han preguntado lo de cesantía para jubilarse. Ya les comento tus datos para que te contacten. Al doctor Santos, felicitaciones por el ponente y su tema. En esta época de pandemia, el semáforo naranja o rojo modificado se decreta por parte del Estado o Federación que los mayores de 60 años deberán acudir a laborar en el sector salud. Se incurre por parte del patrón en anomalía o ilegalidad causal demanda por parte del trabajador en caso de contagio. Modificaron el decreto, era los 60 y lo subieron a los 65, ¿eh? Entonces, por eso el gobierno se quiso salvar de ahí, incluso hizo una exclusión. Dijo, también exceptuó de ausentarse a laborar a todos los trabajadores del servicio, el sector salud y servidores públicos a nivel nacional. Entonces, pues modificó el decreto precisamente para no incurrir en irregularidad y tener mucho más trabajadores al servicio. Como derecho laboral, ¿cómo me defiendo que me exijan trabajar sin condiciones mínimas necesarias para hacerlo? Soy cirujano.
se puede hacer del conocimiento ante una autoridad, pero en este caso, él puede decir, ¿sabes qué? Oficios o, ¿sabes? A lo mejor quizá no negarse a hacerlo, pero con oficios haciéndoselo el conocimiento, si lo llegan a rescindir, pues hay muchas formas de poder revertir esos actos, ¿no? Y más que si lo tiene acreditado, nada más que lo documente bien. Los que tenemos pensiones del Estado y no nos reconocen los años que no tuvimos base, ¿se puede hacer algo? Sí se puede hacer, pero tienen que demandar. Las pensiones son imprescriptibles, prescribe el pago, pero no prescribe la cuestión de los derechos. Esas, si tienen 5 o 6 años jubilados, se puede hacer valer, ¿eh? Es más, 10 años, 15 años. Dice Susana Novelo, yo trabajé 15 años en el IMSS, renuncié en 1990, he trabajado como médico privado durante 30 años pagando impuestos al SAT. Para obtener pensión he recurrido a un abogado para aprovechar la modalidad 73. Me reactivé como trabajador independiente cubriendo las cuotas de un año y ya llevo 14 meses sin respuesta. ¿Puedo esperar una resolución favorable todavía? Sí, sí, definitivamente sí, sí se va a tener que ir con la modalidad 40. Entonces sí debe ser favorable, no tiene por qué no, al menos de que no le han hecho el trámite bien su abogado, pero sí debe de ser favorable. Álvaro Pedrosa, ¿es legal una pensión si se trabajó en Secretaría de Salud y en los servicios médicos del Departamento de la Ciudad de México y se aportó cuotas a las dos instituciones al ISSSTE? Sí, sí es legal. Incluso ahorita también ya hay la fusión entre IMSS e ISSSTE. Es como acuerdo, pero ya lo quieren hacer que sea obligatorio, ¿eh? Pero sí es legal. O sea, una sola pensión. Sí, una sola pensión. Edson Gómez, mi papá falleció por COVID-19, era pediatra y personal del contrato. Personal de contrato, con 68 años de edad traté de hacer válido el seguro de vida que proporcionó AMIS y me responden que por su edad no debía estar trabajando, que es responsable de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y por ende no me lo pagaron. ¿Legalmente puedo hacer algo con AMIS y Secretaría de Salud? Sí, sí se puede hacer algo tanto con el seguro, porque el seguro no tiene por qué argumentarle ese aspecto y la institución, pues efectivamente por la edad que tenía debería de haberlo mantenido en casa. Entonces sí se puede ir tanto contra el patrón como por la aseguradora. Sí, bueno, y además, sí, es correcto, es correcto. Bueno, muy bien. Muchas felicitaciones. Mi querido Víctor, el mensaje final para la comunidad médica. Eh, pues ahora sí que sigan trabajando para este país que lo necesita mucho y más en estos tiempos tan difíciles. Eh, Hay que protegerse más, cuidar su trabajo, porque cada vez se complica muchos aspectos. La gente cada día exige más y algunos que tratan de sacar algunos beneficios. Entonces, ahora sí que sigan trabajando y agradecido con el trabajo que están haciendo a nivel nacional, más en este tiempo que lo necesitamos mucho. Víctor, muchísimas gracias. Como siempre, muy, muy agradecido contigo. Seguramente te va a contactar mucha gente y además yo quiero agradecer a la comunidad médica, particularmente al personal de enfermería el día de hoy, el día del y la enfermero. Esta plática de Víctor Franco está grabada y está disponible en YouTube. A partir de unos momentos, usted entrará a YouTube de Clea Médica Legal Center y están ordenadas por lunes teoría del caso, martes podcast, miércoles masterclass y encontrarán esta plática a partir de un par de horas ya para que lo pueda compartir con más profesionales de la salud. Yo lo recuerdo que nos vemos el lunes con el doctor Zurita, el próximo lunes en teoría del caso, un caso médico narrado por la mano de un experto. Ese es nuestro siguiente programa y les recuerdo que nos ayuden a compartir con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Muchas gracias, nos vemos y muy buenas noches. Decía por ahí Teodula Saavedra que había una rosca para todos. Bueno, adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.